Buenas tardes, en el día de hoy vamos a hacer una explicación en Simulink acerca de la modulación en PCM. Esta explicación está dirigida por Diego Alejandro Rosso Vanegas, Víctor Manuel Monsalve y José Sebastián Vanegas. Por lo tanto, vamos a hacer primeramente qué es la modulación por impulsos codificados o PCM. La modulación por impulsos codificados es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, una señal digital. Una trama o stream PCM es una representación digital de una señal analógica en donde la magnitud de la onda analógica es tomada en intervalos uniformes, que lo llamaremos muestras. Cada muestra se puede tomar un conjunto finito de valores en las cuales se encuentran codificados. Aquí vemos primeramente tomando una señal que se encuentra en rojo, una señal senoidal. Cada uno de estos puntos representa la frecuencia de muestreo la cual se ha tomado esta señal. Para ello hay que recordar que se debe cumplir el teorema de Nyquist, que me dice que para que esta señal se pueda muestrar correctamente debe ser por lo menos mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. También explicaremos un poco más adelante qué significa la cuantificación y cómo se ve una señal cuantificada al entrar al modulador PSM. A continuación definiremos qué es la definición más apropiada para cuantificación. Cuantificar una magnitud real consiste en asignarle o representarle dentro del conjunto finito niveles de cuantificación del que disponemos para representarla. En un sistema digital, para representar X se utiliza un número b finito de bits que solo permite formar 2 a la b niveles distintos. La cuantificación más simple es la cuantificación uniforme. Aquí vemos a continuación qué significa la cuantificación uniforme. Lo que vamos a hacer es a la señal de entrada o a los valores del rango dinámico de la señal de entrada, vamos a asignarle 256 niveles para que pueda tomar, como se dijo anteriormente, 256 valores posibles para la cuantificación. Todo lo anterior se dice para que en el momento que vayamos a hacer la simulación a través del software MATLAB Simulink se puedan determinar cada una de las etapas y tener claridad sobre ellas. A continuación vemos el modelo del siguiente modulador PCM. A la entrada tenemos como primera medida una onda sinusoidal y la entrada de audio. Tenemos aquí un switch el cual nos permite hacer la variación entre cada una de las dos señales de entrada. Aquí he añadido un muestreador el cual me permite directamente ver cómo es el comportamiento de la señal sinusoidal debido a que he cambiado los parámetros de la frecuencia y necesito que el muestreador me actúe correctamente. No lo tomé con este debido a que este muestreador se encuentra totalmente adaptado para la entrada de los valores en el micrófono. En esta primera parte tenemos al Loud Compressor. Este bloque, ¿para qué nos funciona? Lo que realiza es, después de la respectivo muestreo que se realizó la señal, el Loud Compressor me permite cambiar el rango dinámico de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Me cambia cada uno de los valores que me están llegando a la entrada y me permite tener después una cuantificación más estable o más visible que se pueda mostrar. Aquí tenemos lo que estábamos hablando anteriormente del cuantificador o la cuantificación. Este bloque es el que me realiza la cuantificación y para este caso le hemos dado 8 bits para que se pueda hacer. 8 bits traducidos es 2 a la 8, o sea 256 posibles valores. Aquí tenemos el bloque de modulador PCM, el cual nos realiza toda la parte de almacenamiento de la señal, la conversión a la señal a bits y posteriormente su desalmacenamiento para su posterior modificación por el siguiente bloque, el cual se conoce como unipolar a bipolar converter. Para ello vamos a realizar la definición de qué es unipolar a bipolar converter. La definición más sencilla es que traduce la señal binaria a la entrada que se encuentra entre los valores de 0 y 1, por eso se llama unipolar, realizándole una transformación tal que sus valores ahora oscilarán entre menos 1 y más 1. Aquí tenemos un ejemplo de una señal de entrada unipolar, el cual sería el eje 0 y este sería el valor 1 o el valor máximo de entrada. Aquí lo vemos más claramente cómo se realizaría la codificación bipolar. Se asignaría valores entre más x o menos x, en este caso entre menos 1 y más 1. Esta definición es importante para saber cómo es el comportamiento de la señal a través de cada uno de los bloques que vamos a terminar. Aquí podríamos directamente conectar esos dos valores por debido a que aquí se convierten a unipolar, a bipolar y aquí se convierten de bipolar a unipolar.
Entonces podríamos conectarlos directamente, pero con motivo de ser más prácticos en la enseñanza, queremos ver cada uno de los procesos de la señal. Aquí obtenemos la demodulación, el cual me entregaría otra vez la señal, que me permitiese volverse a decodificar. Aquí hacemos el proceso contrario a lo que hacía el cuantizador. Recordemos que el cuantizador le daba 256 valores posibles. Aquí lo que vamos a hacer es coger esos 256 valores y devolvernos a, como por así decirlo, a su rango dinámico más pequeño. Para ello, para volver a tener otra vez la señal como la tenemos en un principio, utilizamos un expansor, que sería el contrario de este compresor, el cual me va a volver el rango dinámico de la señal que modifique en esta parte, me lo va a regresar otra vez a sus valores originales para que no haya pérdida la información o la señal se distorsione. Para el proceso de muestra de cada uno hemos añadido unos osciloscopios a las entradas y a las salidas para saber cómo es el comportamiento de la señal. Entonces repetimos los valores. Para este caso tenemos una señal sinusoidal de amplitud 1 y frecuencia de 3000 Hz. ¿Por qué escogimos esta frecuencia? Porque esta frecuencia es lo más cercano que se puede tener a la voz. La voz generalmente se oscila entre los valores de 3000 a 10.000 kHz aproximadamente. Entonces vamos a ver qué es lo que arroja primeramente nuestro osciloscopio. Vamos a explicar que primeramente el primer canal nos va a ir directamente a cómo es la señal de entrada. El segundo canal va a ser la salida después de muestrear la señal. El tercer canal será la salida después de al load compressor, el cual me cambiará nuevamente el rango dinámico, y aquí en la cuarta salida veremos que será la parte del decodificador, el cuantizador. Para ello entonces nos vamos a dirigir al osciloscopio y entonces vemos la señal de entrada con amplitud 1 y con frecuencia de 3000 Hz. Esta es la señal que obtenemos al salir del muestreador. Si quieren entonces podemos aquí colocar en paralelo para poder analizarlo un poco mejor. La salida del muestreador es esta señal sinusoidal, la cual pues vemos que es muy semejante a la señal original, entonces podemos decir que se realizó un buen muestreo, y vemos que la salida del compresor se encuentra un rango dinámico cambiante respecto a este valor, pero vemos que sigue oscilando entre los valores de menos 1 y 1, pero con una forma totalmente diferente. A eso referimos con el compresor. Y después de ello tenemos la cuarta salida, que es el cuantificador, el cual me va a generar valores entre 0 y 256, que son los 8 bits que le puse como posible variable. Esto es la señal, le estamos haciendo el recorrido antes de entrar al modulador PSM. A continuación veremos cómo es la salida del modulador PSM y qué pasa cuando lo paso por este conversor unipolar a bipolar y su viceversa. Entonces procedemos a las muestras que se verían en el osciloscopio 1. Para ello vamos otra vez a realizar el ajuste de las ventanas para poder realizar la comparación. Vamos aquí a ajustar otra vez los ejes. Listo. Entonces, como primera medida, el primer eje nos está mostrando la serie modulador PSM, lo cual esperamos que sea una señal binaria. En este caso vemos que es una señal binaria oscilando entre valores de 0 y 1. Y después de ello esa señal entra a unipolar a bipolar converter. Recordamos que unipolar a bipolar me convertiría la señal entre valores entre menos 1 y más 1 en este caso de una señal unipolar entrante. Entonces tenemos aquí la señal unipolar y vemos que sale una señal bipolar con valores entre 1 y menos 1 con la misma forma de la señal. Eso es importante verlo. A continuación volvemos a realizar la conversión para volver otra vez la señal unipolar. Eso sí, simplemente se realizó para un estudio más práctico de la enseñanza. Podíamos directamente aquí lanzar un cable y obviar estos dos bloques y de igual manera funcionaría. A continuación vamos a agregar una parte para ver cómo es la salida del demodulador PSM y el decodificador. Para ello copiamos el osciloscopio 1, lo pegamos de nuevo acá, lo rotamos y podemos ya obviar esta parte y llegar acá. Vamos a añadir la primera entrada a la salida del demodulador
la segunda entrada a la salida del decodificador y la tercera a la salida del expansor. Entonces vamos a ver cuáles serían los resultados. Los resultados obtenidos al realizar la respectiva simulación, observamos lo siguiente. Vamos a realizar otra vez el ajuste para poder ver las entradas respecto a las salidas. Entonces, como dijimos anteriormente, la primera va a ser la salida del demodulador. Entonces vemos que va a salir de 0 a 156 niveles, que fue lo que me encargó este codificador de entregarme la señal. Entonces observamos que después de modularla obtenemos otra vez nuevamente 256 valores. La salida después del decodificador me va a tomar esos 256 valores y me lo va a volver otra vez una entrada de solamente entre -1 y 1. Y vemos que efectivamente se toma la señal con una forma similar. Después de ello, la tercera entrada saldrá el expansor, el cual se encargará otra vez de cambiarme el rango dinámico de la señal y volverlo a su estado original, para finalmente enviármelo a una salida de audio, que en este caso la tomamos en este bloque, pero como es una señal sinusoidal, pues no podemos escucharla en el momento. Esta señal de audio se tomó para realizar la siguiente práctica, que será con el micrófono añadido. Entonces podemos observar que al final nuevamente se obtuvo la misma señal que la que entró finalmente acá después del compresor. Por ello, entonces podemos decir que la modulación PCM ofrece bastantes características viables para realizar una transmisión de tipo digital. A continuación realizaremos la simulación para una señal de entrada de la voz. Para ello, entonces ya podemos minimizar esta parte y volver acá al simulador total. Para ello, entonces, primeramente cambiaremos este manual switch acá. Podemos eliminar esta parte de aquí y podemos eliminar esta parte de acá y llevar aquí la segunda entrada a la salida del muestrador y la primera entrada acá. Vemos aquí que el muestrador tiene como frecuencia de muestreo 1/2 por el ancho de banda de canal. Para ello, entonces, primeramente configuremos nuestro micrófono para que la rata de muestreo sea 44100 y le añadiremos una cola para que pueda obtener los datos verídicamente. La salida de datos debe ser de tipo double y los samples deben de ser de 1 para que la velocidad de la reproducción se pueda dar. Para ello, entonces vamos a correr la simulación en este momento. Colocamos nuevamente el manual switch en la entrada del device y vamos a darle play. Entonces se supone que la señal de prueba que va a entrar es exactamente la voz que llevo a través de este tiempo que se lleva en cuenta. Para ello, entonces vamos a detener el programa y vamos a ir al espacio de trabajo. En el espacio de trabajo se debió crear un archivo llamado output.wap. En este caso nuestro lugar de trabajo se llama documentos MATLAB y aunque para propósitos del video es difícil pues escuchar este archivo, pues se alcanza a escuchar dentro de los pocos segundos anteriores que la voz alcanza a renombrar de lo que ya había hablado. Entonces observamos cómo se realiza uno de los procesos de demodulación de la voz a través de las comunicaciones actuales. Aunque pues hay bastantes métodos para realizarlo, pues cada uno tiene sus pros y sus contras dependiendo del ancho de banda consumido y de la necesidad que tenga cada una de las teleoperadoras que prestan el servicio. A continuación mostraremos algunas de las configuraciones de los bloques para que puedan realizar la simulación en casa. Aquí tenemos el codificador, Aquí tenemos el modulador PCM, cómo está compuesto interiormente, cómo es la parte del unipolar a bipolar, cómo es la decodificación del mismo. El demodulador tiene la misma estructura del modulador. El decodificador también tiene la misma estructura y los mismos valores. Y el expansor también tiene un valor de la señal pico. Este Peak Signal Magnitude depende de la señal de entrada. En este caso, pues, le dijimos que era un valor cercano a 1. El multimedia file hace referencia a la salida de la cual veremos en nuestro espacio de trabajo.
Eso es todo. Cualquier duda o sugerencia pueden dejar en los comentarios del video. Gracias por